Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a continuar con una discusión sobre los resultados de simulación de elementos finitos de este intercambiador tubular. Este vídeo es uno más de una serie donde se discuten modelados de primeros principios, código de simulación, la ecuación en derivadas parciales, etc. En el último de ellos, anterior a este, se simularon 150 elementos dividiendo este intercambiador con unos ciertos parámetros físicos y se obtuvo esta respuesta de aquí, donde, claro, realmente la diferencia con el modelo estático, solo la ganancia, valor final, que es lo que gasta casi todo el mundo, pues es simplemente hablar de estos transitorios. Vimos que los transitorios ante cambios de caudal de entrada y de potencia calorífica, pues estaban bien, pero ante los cambios de temperatura esto hacía una cosa muy rara. Haciendo zoom hacía algo así. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, pues aquí vamos a analizarlo, discutiéndolo en un poco más de detalle, y también un poco vamos a analizar el tema del tiempo de ejecución, en el sentido que, bueno, 150 elementos tardó 5 segundos y a lo mejor esa cosa rara de este transitorio debido a aproximaciones de Padé, pues igual poniendo más elementos se soluciona. Pues si yo repito, en vez de con 150 elementos, con 300, hemos doblado el número de elementos, pero al doblar el número de elementos, obviamente este vídeo está editado, el tiempo de simulación pasa de 5 a 97 segundos. O sea que 2 veces el número de elementos ha multiplicado por 20 el tiempo de simulación. Claro, habría que repetir, a ver un poco si es que es la carga de la CPU porque estoy a la vez grabando, ¿vale? O sea, el tema es que, bueno, subir el número de elementos a muchos, aumenta bastante el coste de cómputo. Aquí lo ha aumentado 20 veces y ya O de 4.5, que ya tardaba 20 veces más que O de 1.5, pues entonces significa que, pues si se sigue manteniendo la proporción, aquí tardaría 30 minutos en simular. Mejor ni lo intento. Bueno, lo que vamos es a intentar ver si se ha arreglado ese transitorio raro ante cambios de caudal. Pues vemos que así a bote pronto no hay gran diferencia entre la simulación con 150 y con 300 y que este transitorio sigue teniendo esta pinta rara. Claro, ¿qué es esta pinta? Pues esta pinta viene un poco de aquí. El coeficiente beta igual a 1 era, según hemos visto en otros vídeos, equivalente o casi a aproximar el retardo por un polo. El coeficiente beta 0,5, que es el que sale con intercambiadores muy cortos, es equivalente a la aproximación del retardo por Padé. En muchos libros de control se apuesta fuerte por Padé, pero claro, pues Padé tiene este tipo de transitorios porque, en efecto, si yo hago este step de la aproximación de Padé de un retardo de 1 segundo, de orden 50, pues aquí tenemos esta respuesta rarísima que, pues efectivamente se parece a esto que teníamos por aquí. Yo podría cambiar este beta, como tampoco había mucha diferencia, voy a dejarlo en 150, que me había simulado 20 veces más rápido. El elemento el doble de largo, simplemente cambia el último dígito. Bueno, pues realmente ante un perfil exponencial de temperaturas que solo es válido, esto está claro, en el estacionario, cuando todo es constante, pues aquí que no es constante, tampoco es que garanticemos que esto sea más exacto. Bueno, la ganancia estática sí que estará mejor pillada, pero el transitorio, bueno, no sé. Y también si el intercambiador es corto, tampoco es muy malo, por ejemplo, pensar que la temperatura interna es como la temperatura de salida, entonces sería aproximar por estos escalones, eso sería beta igual a 1. Entonces, bueno, la cuestión es que si yo juego un poco con beta y le pongo beta 0,6, pues entonces estoy yendo menos a esto de aquí y más hacia el polo, y los polos no tienen esas oscilaciones rarísimas. Si yo, por ejemplo, pusiera un 1, pues sería el polo completo, y entonces pues en este caso, pasando de lo que el beta exacto debería dar, bueno, me ha dado un error porque entonces no sale determinada variable simbólica. Pongo beta 0,999 a 150 polos, uno detrás de otro. Entonces en ese caso tarda 2,5 segundos en simular, le cuesta menos, parece ser, y aquí pues ya no aparece ese transitorio tan raro.
haciendo zoom, hemos cambiado un retardo que según he calculado debería ser de 100 segundos por esta salida gradual. Entonces el otro, a cambio de este transitorio raro que teníamos por ahí, aquí cambiaba más rápido y aquí pues nos hemos quitado ese transitorio, pero aquí pues va un poco más lento. Es la diferencia también sobre si yo en MATLAB hiciera hold on y añadiera esto de aquí. Aquí tenemos la diferencia entre las dos aproximaciones del retardo. Ya digo, los libros suelen decir que la azul, PAD, no sé qué, pues es más exacta, se pega mejor en la respuesta en frecuencia, etcétera. Pero la verdad es que ante escalones tiene una respuesta mientras debería estar quieto que, bueno, pues esta es un poco la diferencia entre beta igual a 0,5 y beta igual a 1. O obviamente, pues como el beta exacto es 0,5, pues nos podemos quedar en lo mejor de ambos mundos intentando estar más cerca de 0,5 por aquello de que el cambio sea más picudo, más repentino. Lo pongo en 0,6. Digamos, pero no llego a 0,5 para evitar ese transitorio. Y aquí tenemos que no me aparece ese transitorio tan raro y tengo una subida un poco más rápida. Si pongo 0,55, empiezan a aparecer cositas por ese efecto PAD, como aquí lo tenemos, que en teoría, claro, cuanto más cosa de esta aparezca, más brusco será el cambio para aproximar el retardo. Ya digo, escoger beta, el que da exactos las fórmulas, o escoger otro por el efecto PAD, pues bueno, yo qué sé, lo que queramos. Mucha gente, de hecho, hasta ni hay beta, no hay ni dinámica, gasta simplemente un escalón constante porque este tiempo es despreciable si luego vas a una piscina que tarda 3 días en calentarse. Con lo cual, pues bueno, pues es cosa de cada cual. Y además incluso puede que, aunque teóricamente sea un retardo puro la respuesta tal, pues resulte que en efecto lo que es la tubería en sí metálica tarde a calentarse, que la respuesta experimental de este calentador tubular se parezca más a esto que a la raya azul o al retardo puro, digamos, que sería este escalón tal. O sea que una cosa es mi modelo que he hecho por elementos finitos y ecuaciones diferenciales tal, y otra cosa es que considerando la capacidad calorífica de la tubería, pues a lo mejor la cosa efectivamente esté mucho más amortiguado y haya dinámica y retardos adicionales y por tanto haya que complicar las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales y esa es la diferencia entre la ingeniería y la física y la mecánica de fluidos, etcétera, ¿vale? La capacidad de las tuberías requeriría complicar todavía más el modelo y el ingeniero que gaste este intercambiador a lo mejor dice que ni el rojo ni el azul, solo el modelo estático, el verde punteado, o a lo mejor hasta, oye tú, ¿y si vamos a un sistema de segundo orden y nos dejamos de cuentos? Porque ¿para qué simular una cosa tan complicada? En fin, bueno, pues si hago n igual a 2, pues tendría una aproximación de segundo orden. Bueno, claro, como aquí pedía 5, me ha dado un error. O sea que vamos a poner mínimo 5, porque si no me da errores luego. Son cosméticos, ¿vale? Simplemente porque escribía los 5 primeras ecuaciones. Entonces, si no hay 5, no sabe qué escribir. Bueno, pues con un modelo de orden 5, claro, da este efecto raro de PAD, que por muy exacto que nos digan los teóricos que sean, esto no se lo podemos vender a nadie, piensa que estamos tontos, y por tanto pues vamos a cambiar el beta a 0,65. Claro, fijaos que ahora con 5 elementos y eso le cuesta 2 centésimas de segundo. Con 150 elementos le costaba 5 segundos y con 300 elementos le costaba minuto y medio. O sea que subir el orden por subirlo, en aplicaciones reales hay que pensárselo. Aquí con orden 5, pues bueno, pues da esta gráfica. Seguimos teniendo un poco de este fenómeno PAD. Claro, sabemos que el exacto es este escalón. Entonces, bueno, pues esta es la diferencia entre llevar orden 5 o llevar orden 300. Si le subo beta encima, pues tendré menos oscilación de esta rara, pero la subida será todavía más lenta. Aquí está la simulación a gran escala que haciendo el zoom de este trozo. Pues claro, sale esto de aquí comparado con esto que sería la solución exacta. Vamos a terminar aquí
viendo que elegir el número de elementos en mi simulación, elegir la complejidad del modelo, requiere pensarlo en una aplicación concreta, porque cada subida en número de elementos sube mucho el coste de cómputo, y aparte de eso tenemos que aclarar si el rizado este de Padé nos es satisfactorio o no, y jugar por lo tanto con ese beta de la aproximación. De modo que, dependiendo de la exactitud deseada, de las constantes de tiempo de los depósitos en los que este agua caliente vaya a llegar, de los recursos de cómputo y de estas historias del Padé o eso, pues un ingeniero en una aplicación real debe elegir de forma sabia y con sentido la complejidad de su modelo. Si le preguntamos a un físico, nos dirá que necesitamos un supercomputador. Si le preguntamos a un calderero que está pensando en poner esto a la entrada de un tanque de agua caliente, nos dirá que no necesitamos nada de estos modelos y que simplemente la temperatura de salida se calienta respecto a la entrada 5 grados por kilovatio y lo arregla con una ganancia estática y ya está. Entonces, entre el modelo de supercomputador y la pura ganancia, pues el ingeniero de sistemas y control debe saber elegir la complejidad de su modelo y el tipo de aproximación del retardo que considera mejor para su aplicación. Con esto concluimos. Muchas gracias por vuestra atención.